Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de los actores turcos más queridos y que, para muchos, esconden una historia que va mucho más allá de la pantalla. Sí, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Alguna vez se han preguntado si esa química tan palpable entre ellos en la serie Erkenci era solo actuación, o si había algo más profundo, algo oculto, que nos dejó a todos con la boca abierta? Prepárense porque hoy desenterraremos los secretos, los rumores y las conexiones que podrían revelar un amor oculto que realmente los sorprenderá. Y antes de que nos adentremos en esta intrigante trama, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. No se arrepentirán. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que, a nivel internacional, se han convertido en verdaderos ídolos. Su fama explotó sin duda alguna con su participación en la exitosa telenovela Erkenci. ¿Recuerdan esa pareja? Sanem y Can, la escritora soñadora y el fotógrafo enigmático. Su conexión en pantalla era magnética, eléctrica. Se sentía tan real, tan auténtica, que era imposible no creer en su amor. Y es que, seamos sinceros, esa química no se fabrica. Hay algo en la forma en que se miraban, en cómo sus manos se buscaban instintivamente, en la naturalidad de sus diálogos, que gritaba a los cuatro vientos: esto es real. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, y a menudo, el público tiende a idealizar a sus parejas favoritas. Después del éxito arrollador de Erkenci, los rumores sobre una relación sentimental entre Can y Demet no tardaron en aparecer. Y no eran solo simples especulaciones, ¿verdad? Había una base, elementos que alimentaban estas teorías. Sus interacciones en redes sociales, sus comentarios, las entrevistas donde hablaban con tanto cariño el uno del otro, todo parecía indicar que algo más estaba sucediendo. Y de hecho hubo un periodo en el que se rumoreó fuertemente que estaban juntos, que su relación había trascendido el set de rodaje. Se les veía juntos fuera de cámaras, compartiendo momentos, y estas apariciones solo avivaban más el fuego de la especulación. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, su relación pública, si es que la hubo, fue bastante discreta. Y a pesar de los indicios, ambos actores siempre mantuvieron un aire de misterio. Nunca confirmaron oficialmente un romance en ese momento. Y claro, ante la falta de una confirmación rotunda, las dudas comenzaron a crecer. ¿Era todo parte de una estrategia de marketing para mantener el hype de la serie? ¿O era simplemente que su amistad era tan fuerte que los medios la malinterpretaban? A veces la línea es tan fina que es fácil confundirse. Pero las historias no siempre terminan donde creemos que terminan. Y aquí es donde entra el amor oculto que hoy les proponemos explorar. Años después de Erkenci, la vida de ambos actores ha seguido su curso. Han tenido otras relaciones, han trabajado en otros proyectos, pero la sombra de esa química innegable entre ellos siempre ha permanecido. Y lo más intrigante es que, a pesar de que no se les ha visto juntos de forma pública en los últimos años como pareja, sus caminos a veces se cruzan de maneras que parecen ¿casualidad? O quizás, como dirían algunos, el destino. Pensemos en los detalles. Ambos actores, aunque a veces con diferentes enfoques, han hablado en entrevistas sobre la importancia de la conexión humana, de encontrar a alguien que te entienda profundamente. Y cuando se les pregunta por el otro, la respuesta suele ser siempre de admiración y respeto. Can, por ejemplo, ha elogiado públicamente el talento y la profesionalidad de Demet. Y Demet, a su vez, ha expresado en repetidas ocasiones lo bien que se sentía trabajando con él, la facilidad con la que conectaban. Estas son palabras que van más allá de la simple cordialidad entre compañeros de trabajo. Son elogios sinceros, un reconocimiento mutuo de una conexión especial. Además, hay que considerar los rumores que, aunque no siempre confirmados, persisten en los círculos de fans y en algunas publicaciones de entretenimiento. Se dice que incluso después de que terminara su relación pública, o de que ésta terminara, Can y Demet mantuvieron una amistad muy cercana, quizás incluso una que se desarrolló en secreto. En el mundo de las celebridades, mantener algo privado es un arte, y si alguien pudiera hacerlo, serían ellos, dada su fama y la intensidad con la que son seguidos. Imaginen por un momento, una conexión que nació en el set, que se hizo pública, que quizás enfrentó presiones externas, y que luego, en lugar de desaparecer, se transformó.
Una relación que por razones desconocidas o quizás por la simple necesidad de privacidad se vivió de forma más íntima, lejos de los flashes y las cámaras. ¿Podría ser que esa chispa que vimos en Erkencicus nunca se extinguiera del todo? Que evolucionara hacia algo más profundo, más duradero, pero que ellos decidieran proteger de la vorágine mediática? Pensemos en la presión a la que están sometidos estos actores. Cada paso que dan, cada persona con la que se les ve, es analizado al milímetro. Quizás para proteger esa conexión, o para darse un espacio para que creciera sin presiones, decidieron mantenerla en un plano más personal. Hay quienes sugieren que las relaciones modernas no siempre encajan en los moldes tradicionales. A veces el amor se manifiesta de formas inesperadas, en conexiones que no son las que esperamos ver en las redes sociales o en los titulares. Podría ser que Khan y Demet tengan un entendimiento y una complicidad que va más allá de lo que la mayoría del público percibe. Una especie de complicidad silenciosa, construida sobre experiencias compartidas, respeto mutuo y quizás un cariño que ha perdurado en el tiempo, aunque no se exhiba públicamente. Y no es descabellado pensarlo. En la industria del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, muchos famosos optan por mantener sus relaciones privadas para preservar su espacio personal y evitar la constante presión mediática. Si ellos decidieron mantener un vínculo especial fuera del ojo público, sería una decisión completamente comprensible e incluso admirable. Estaríamos hablando de un amor que no necesita de la validación externa, un amor que se vive y se nutre en la intimidad. Además, es importante recordar que los actores, a pesar de su fama, son personas con sentimientos complejos. Sus vidas privadas son tan valiosas como sus carreras públicas. Si bien es natural que los fans se interesen por sus vidas amorosas, también es crucial respetar su privacidad y no especular sin fundamento. Sin embargo, en el caso de Can Yaman y de Method Demir, la energía que irradiaban juntos era tan palpable, tan especial, que es difícil ignorar la posibilidad de que hubiera algo más allá de la pantalla. Podríamos pensar en un escenario donde, después de la intensidad de Erkencicus y la atención mediática que generó, decidieron tomarse un respiro. Quizás necesitaron espacio para procesar todo aquello, y en ese proceso, se dieron cuenta de la profundidad de su conexión. Y en lugar de intentar forzar una relación pública que quizás no estuviera lista para ser expuesta, optaron por un camino diferente. Un camino donde su vínculo se fortaleció en la discreción, en la amistad genuina, en el apoyo mutuo a sus respectivas carreras. Quizás el amor oculto, al que nos referimos, no es necesariamente un romance tradicional y escandaloso, sino más bien una profunda conexión emocional y un cariño que ha persistido a lo largo del tiempo, a pesar de las circunstancias y de las relaciones que cada uno haya podido tener a posteriori. Una especie de vínculo inquebrantable que los une, alimentado por el respeto mutuo, la admiración profesional y, quién sabe, quizás un amor silencioso que solo ellos comprenden. Y cuando miramos hacia atrás a sus interacciones, a sus miradas, a la forma en que se tratan en los pocos momentos en que coinciden públicamente hoy en día, todavía podemos percibir esa chispa, esa familiaridad. Es como si tuvieran un código secreto, un entendimiento que trasciende las palabras. Y eso, para muchos de sus fans, es prueba suficiente de que algo especial siempre ha existido entre ellos. Podríamos incluso especular si, en el futuro, este amor oculto podría salir a la luz. A veces las historias más bellas son las que se desarrollan lentamente, las que esperan el momento perfecto para revelarse. O quizás ya está revelado, pero de una forma que solo los más observadores pueden apreciar. Un amor que no necesita ser gritado a los cuatro vientos, sino que se vive en la autenticidad, en la discreción y en la fuerza de un vínculo genuino. En resumen, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencicus fue innegable. Los rumores de una relación posterior fueron intensos. Aunque nunca confirmaron un romance público en su momento, la forma en que se han referido el uno al otro a lo largo de los años, y la persistencia de una energía especial entre ellos, sugieren que podría haber habido, o que podría haber todavía, una conexión más profunda y duradera que la mayoría de nosotros conocemos. Un amor oculto que para algunos es el verdadero secreto de su éxito y de la magia que crearon juntos en la pantalla. Es una historia que nos invita a creer en las conexiones que van más allá de lo evidente, en los sentimientos que florecen en la intimidad y en la fuerza de un vínculo que, aunque no sea público, es real. Y con esta intrigante reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la posible historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir.
Ha sido fascinante desentrañar los rumores, las pistas y las emociones que rodean a esta carismática pareja. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo un amor oculto entre ellos? ¿O simplemente eran grandes amigos y compañeros de trabajo? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!